Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos adentraremos en historias de vida relacionadas con la experiencia de emigrar. Vamos a enfocarnos específicamente en la migración calificada, un tema que refleja la realidad que viven muchos profesionales que buscan nuevas oportunidades lejos de su hogar natal. Recuerda, si este contenido te gusta, darle like, comenta, comparte y suscríbete para que más personas se unan a la conversación. ¿Comenzamos? En los últimos videos hemos reflexionado sobre el duelo migratorio y mencionábamos que es un proceso del que se habla poco porque solemos enfocarnos en historias de éxito alrededor de la emigración. Del mismo modo, cuando caracterizamos o reflexionamos sobre los flujos migratorios de América Latina y el Caribe, hay otro aspecto que también se menciona poco: la migración calificada. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a la emigración de profesionales, técnicos, personal altamente calificado con habilidades especializadas que era económicamente activo en su país de origen, sale en busca de nuevas oportunidades y enfrenta, por supuesto, muchísimos retos en el país de destino cuando emigran. Sobre estas experiencias, desafíos y el impacto que tienen estos procesos reflexionamos hoy. Sobre esto tuve el privilegio de conversar con Cosette, una joven académica cubana que hace 12 años reside en México. Platicamos sobre los obstáculos en su experiencia, retos, desafíos, nostalgias y los lazos que la unen y persisten con el país de origen. Te invito a que te unas a esta conversación que podría resonar con tu propia experiencia o la de alguien que conozcas. Asimismo, me encantaría que me leyeras en mi bitácora de Substack Voces en Movimiento, donde hoy profundizo más sobre este tema. Te agradecería mucho que te suscribas, comentes, des like y compartas para que más personas me cuenten su historia. Volveremos la próxima semana con otros relatos sobre la experiencia migrante. Ahora le damos la palabra a Cosette. ¿La escuchamos? Hola Cosette, bienvenida a Voces en Movimiento, un espacio que he creado para acercarme a historias, a testimonios, a vivencias alrededor de la experiencia migratoria. Y hoy queremos acercarnos un poquito a tu historia. Eres cubana y llevas varios años ya viviendo específicamente en México. Cuéntame sobre eso. ¿Tú recuerdas ese día, ese momento en que sales de Cuba? ¿Hace qué tiempo más o menos pues sales de Cuba y llegas acá a México? Fíjate que yo este mes estoy cumpliendo 12 años de vivir en México. Entonces, por estas fechas, hace 12 años, tenía 28 añitos, estaba preparando ese viaje, ese primer viaje, esa salida para venir para México. Yo sabía que por un periodo de tiempo pues, más o menos extenso, porque venía a hacer una maestría. Entonces, sí, recuerdo perfectamente. Estaba, por supuesto, muy emocionada porque viajar en Cuba es algo bastante excepcional y pues estaba muy contenta con la maestría que venía a cursar y tenía muchas expectativas sobre el viaje, sobre la experiencia de vivir en otro país, de estudiar en otro país. Ese es un punto interesante. Ya me dices, tenía 28 años y eras una profesional. Ya tú tenías una carrera. Estamos hablando de que es una migración calificada, ¿no? Ya llegas aquí con una carrera, llegas después de ejercer profesionalmente, me imagino, en tu país de origen. Imagina que lo Cuéntame, sabes. ¿cómo era tu vida hasta los 28 años en tu país de origen, laboral, socialmente, como joven en Cuba? Fíjate que con eso que dices, siempre pienso cuando hablo con mis estudiantes, porque soy docente en México actualmente, en la ciudad, y cuando hablo con mis estudiantes sobre migración, que es un tema que sale en muchas sesiones, eh, siempre tengo que hacer como una pausa para tomar distancia o para tomar acercamiento, porque a veces uno habla sobre la migración y se le olvida a uno que uno es migrante, se le olvida a uno que uno es migrante por los privilegios con los que uno llegó a este país. Entonces, de pronto estamos hablando de esos temas y yo le digo a mis estudiantes, yo también soy migrante.
De pronto no parece, porque uno piensa que los migrantes son las personas que están en una situación como muy precaria, pidiendo dinero, un albergue, intentando regularizarse migratoriamente. No tiene como una imagen de la migración, yo creo, asociada a la precariedad o a la pobreza, pero no siempre es así, ¿no? O también, pero hay muchos matices en esa precariedad y en esa pobreza. Entonces, cuando yo vivía en Cuba, sí, efectivamente, antes de yo venir para México, yo llevaba ya como 5 años ejerciendo profesionalmente el periodismo. Yo soy graduada de periodismo. Me gradué en el 2008 y entre el 2008 y el 2000, llegué aquí 2008, 2002. ¿En qué año llegué a México? Sí, hace 2013, creo. 2013. Yo me gradué en 2008 de periodismo y entre 2008 y 2013 yo ejercí como periodista. Y es una profesión que a mí me gustaba mucho, estaba muy contenta, me sentía muy realizada profesionalmente. Eh, Disfrutaba mucho lo que hacía. Yo siempre recuerdo cómo antes de yo venir estaba en un momento para mí de expansión, de crecimiento, donde trabajaba mucho. Yo tenía 5 trabajos en el momento en el que yo vine para México y bueno, eso tiene que ver con situación de precariedad también, pero al mismo tiempo yo disfrutaba mucho todas las cosas que hacía. Hacía periodismo, escribía, hacía guiones, hacía radio, hacía televisión. Estaba explorando la realización de ficción audiovisual. Yo me sentía feliz, yo estaba bien y digamos que las situaciones económicas de Cuba, de toda la vida han sido muy complicadas, de muchas limitaciones, no era algo en lo que yo me concentraba demasiado porque estaba muy concentrada como en esta realización profesional, pero sí empezaba a notar ya, después de 5 años de ejercer el periodismo, que, que empezaba a llegar como a ciertos límites o ciertos topes de lo que yo podía hacer profesionalmente, de lo que podía ganar salarialmente, y me preocupaba qué iba a pasar después. Ya empezaba a preocuparme, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer? Tengo 5 trabajos, no puedo tener un sexto porque ya la vida no me va a dar. Eh, yo quise entrar a una maestría en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, porque yo dije, yo creo que para mí un refugio de las muchas carencias materiales y de acceso a entretenimiento, a esparcimiento que hay en Cuba, yo la encontraba en el estudio. Pero pues ya había acabado la licenciatura, estudié muchísimos años en la Alianza Francesa, pero pues también eso tenía un límite, pasé diplomados, cursos, posgrados muchísimos, y dije, bueno, una maestría es momento, ¿no? Pero no me aceptaron en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Lo intenté una segunda vez y tampoco me aceptaron. Entonces, yo estaba ya pensando, bueno, pues voy a aplicar a lo mejor en otra universidad, en la Universidad de las Artes, yo pensaba. Pero resulta que tenía yo una amiga que se había ido a hacer una maestría en México y me dijo, oye, ¿por qué no te animas? Y es una gran oportunidad en todos los sentidos. Vas a conocer una cultura diferente, vas a conocer formas de enseñar y de aprender diferentes también. Las becas están súper bien, que otorga el gobierno de México, y vas a poder pues, vivir la experiencia académica, pero pues también la experiencia cultural, ¿no? Son dos aprendizajes. Y yo la verdad no quería, ¿eh? No quería porque yo estaba feliz también con lo que estaba haciendo en Cuba, pero frente a estas otras limitaciones y carencias, yo dije, bueno, es una experiencia que voy a darme la oportunidad de vivir. Y había muchas cosas en Cuba que a mí también me gustaban, ¿no? Yo iba mucho al teatro, iba mucho al cine, iba mucho a las exposiciones de artes plásticas, yo tenía una vida cultural muy intensa también en Cuba. Eh, y mi profesión también me gustaba, por lo tanto yo pensaba venir a México, vivir esa experiencia, hacer mi maestría durante 2 años y regresar a Cuba, ¿no? Esa era mi idea inicial, así vivía yo en Cuba, así pensaba, ¿no? Cuando estaba preparando mi viaje para venir para acá, hace 12 años, esa era mi idea. Voy a ir, lo voy a disfrutar, voy a ahorrar esa beca que me van a dar para comprar cosas que necesito aquí en Cuba y que no me puedo comprar con mi salario porque no me alcanza. Y en 2 años aquí estoy de vuelta. Muy bien. Ese era como el plan inicial, ¿no? Y has hablado de temas bien interesantes que están relacionados con los procesos que se viven
cuando se trata de una emigración calificada. Me he acercado a otras historias de migrantes altamente calificados e igual tenían esas satisfacciones, ese disfrute de su carrera, de su vida como joven en su país de origen. Y hay algo que en ese camino cambia un poco esos planes. Son 2 años de maestría en Cuba, perdón, en México, donde vienes a seguirte superando. ¿Y en qué momento de esos 2 años que estás haciendo de estudios y de seguirte preparando, tú piensas en emigrar? Dices, bueno, hay una opción, puedo establecerme aquí en México. Que hubo un primer choque en el momento en que yo llegué a México, de llegar y darme cuenta de que a pesar de que es un país latinoamericano como el cubano, había, bueno, pues transporte público, universidades gratuitas, salud también gratuita, con muchísimos problemas. Vamos luego como descubriendo las capas que hay en todas esas beneficios sociales, ¿no? Que no son ideales, que tienen muchísimos problemas, pero que los hay, que existen, que puedes Servicios acceder públicos a ellos, los servicios existen. públicos, exactamente. Eh, entonces, desde el primer momento, de un poco también ver lo que yo podía hacer con una beca de estudios, que no era ni siquiera un salario, que era una beca y que a mí me daba la posibilidad de tener dónde vivir, de poder comer, de tener una vida digna, ¿no? Incluso de poder ayudar a mi familia. Yo cuando empecé a cobrar mi beca para estudiar, empecé a ayudar a mi familia. Y eso a mí bueno, pues sí fue impactante, ¿no? De estas cosas que son pequeñas, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿qué tan importante es poderte comprar un par de zapatos? No, sí, pues sí es muy importante. No, cuando yo me di cuenta que si yo necesitaba un par de zapatos podía ir y comprármelos y no tenía que ahorrar 3 o 4 meses para comprármelos, empecé a dejar de tener preocupaciones que yo no era ni siquiera consciente que yo tenía. Yo me di cuenta después de unos meses, por ejemplo, que yo ya no estaba estresada por el transporte. Hice conciencia de lo estresada que yo estaba en Cuba, solo de pensar que al otro día tenía que levantarme y ver cómo yo llegaba a mi trabajo. Son cosas así pequeñitas que tú empiezas como a darte cuenta de preocupaciones que debes de tener y de que empiezas a tener otras que tienen que ver más con quiero aprender cosas nuevas, quiero conocer lugares nuevos, quiero metas profesionales, ¿no? Metas profesionales, metas de crecimiento personal también y menos expectativas de supervivencia. Y uno se va dando cuenta de eso y bueno, pues uno empieza a aspirar, ¿no? A esas nuevas metas. Entonces hubo un choque inicial y después un proceso, probablemente de los primeros meses y del primer año, de ver cómo vivía la gente aquí, de cómo alguien que lograba estudiar y ejercer su profesión podía vivir dignamente de un salario. Después te das cuenta lo difícil que es llegar a ese salario digno, ¿no? Pero en ese momento uno tiene también una visión muy superficial y uno piensa que es sencillo y que es posible. Eres joven, eres muy joven. Exacto, exacto. Uno es joven y no cree que puede con todo. Ujú. Y yo empecé a ver en mis profesoras, por ejemplo, como un referente. Y yo dije, yo quiero hacer lo que ellas hacen, yo quiero ser como ellas. ¿No? Me gustaría también ser una profesora Ujú. universitaria. Yo quiero estar ahí, quiero hacer eso, quiero vivir de eso, ¿no? Y bueno, con esa a lo mejor ingenuidad del inicio de pensar que eso era más sencillo de lo que es en realidad posible, sí es, evidentemente, ¿no? Que es lo que hago actualmente, pero yo creo que no pensaba que era tan difícil. Pero eso fue lo que me hizo pensar, yo no voy a regresar a Cuba. Yo no voy a regresar a Cuba porque otra vez limitar mis expectativas de desarrollo personal, profesional y económico. Y eso lo decidí estando en la maestría. Y así fue. Y ahí hay un punto interesante. Estamos hablando 2013, 2014, 2015, para ti, esos años, ¿no? Años en los que muchos cubanos decidían otros destinos migratorios, específicamente y sobre todo, ¿no? Las estadísticas nos hablan que el principal destino migratorio era Estados Unidos para establecerse en la comunidad cubana de Miami, donde pues hay una comunidad histórica, inmensa, etcétera, ¿no? De connacionales. Tú decides establecerte en México.
¿por qué decides quedarte aquí en México? Y si no valoraste en estos procesos iniciales de descubrimiento, ¿no? De estas trayectorias migratorias, otros destinos para establecer. Nunca valoré otros destinos porque yo desde que llegué a México me sentí muy a gusto. Sentí que había mucha cercanía cultural. Bueno, aún con las tremendas brechas de los choques culturales que todavía uno está asimilando, pero yo sentí que había una cercanía cultural. Bueno, el idioma, en primer lugar, yo creo que es una ventaja que hay que aprovechar. Empecé a conocer como las opciones que tenía para extender mi estancia en México, ¿no? Ya empecé a ver que, bueno, después que terminara la maestría yo podía hacer un doctorado. Sentía que con México también está muy cerca de Cuba, por lo tanto ese tránsito hasta estar en contacto con la familia físicamente pues era más sencillo. Y creo que nunca había yo valorado Estados Unidos también. Bueno, probablemente tiene que ver un poco con el discurso negativo que hay en Cuba sobre Estados Unidos, ¿no? Como que está muy politizado. Y a lo mejor nunca se me ocurrió por estas nociones negativas, ¿no? Que hay acerca de la migración a Estados Unidos, la estigmatización que había, cada vez menos, pero probablemente yo crecí con eso de las personas que se van a Estados Unidos, Era más ¿no? fuerte hace unos años. Exacto. Y pues también, yo no sé qué tan cercano está eso de la realidad, pero uno tiene nociones de cómo es la vida en Estados Unidos y tenía yo la idea de que es una vida muy agitada y dedicada al trabajo y con mucho tiempo con muy poco tiempo para una, ¿no? Y creía yo que en México podía encontrar un mejor equilibrio entre el trabajo y la calidad de vida, ¿no? Y de poder dedicarme a lo que estaba estudiando. También uno tiene la idea y la gente te dice, llegas a Estados Unidos y tienes que hacer lo que sea. Y yo creo que no estaba dispuesta, al menos en ese momento, a hacer lo que fuera. Yo quería ejercer mi profesión, dedicarme a algo relacionado con lo que yo había estudiado y por eso nunca lo valoré. Y luego también las migraciones son complicadas, entonces también yo creo que pensaba, y lo pienso todavía, que emprender este proceso otra vez y empezar de cero otra vez puede ser muy desgastante. Exactamente. Y ya algo salió por ahí de ejercer tu profesión, porque bueno, estamos hablando de este proceso, ¿no? De un proceso específico que vives tú como migrante calificada, pero ¿eran tus principales expectativas ejercer profesionalmente aquí en México lo que tú habías estudiado? ¿Qué otras expectativas tenías cuando ya tú dices, pues sí, yo creo que voy a establecerme aquí? Expectativas tenía, bueno, expectativas en las que pueda pensar ahora sí. Yo creo que pensaba en poder, bueno, ya me había distanciado del periodismo y estaba más metida, sobre todo a partir del doctorado, en el mundo académico. Entonces, sí, era como poder dedicarme a la academia. Había encontrado ahí algo que también me hacía sentir realizada profesionalmente, que veía como algo viable, que veía como un trabajo además bastante noble. México es un país donde se trabaja mucho, muchísimo, la gente trabaja muchas horas con salarios bajos generalmente, con trayectos pesados, largos de su casa al trabajo, y yo no quería eso tampoco, ¿no? Y bueno, yo quiero tener una mejor calidad de vida que en Cuba en todos los sentidos, o sea, quiero ganar mejor, quiero poder tener acceso a cosas materiales, no solo las básicas, sino otras que a uno le dan satisfacciones, pero quiero tener también tranquilidad, quiero tener tiempo para mí, para disfrutar eso también, ¿no? Porque si vive uno trabajando, pues eso tampoco es tan bueno. Hay que Así dormir que también. hay que dormir, hay que tener ocio, descansar, ver la televisión, leer, pensar, ¿no? En la academia hay que pensar. Eh, y tenía la expectativa de comprarme una casa, de tener un lugar para mí donde yo vivir. Yo recuerdo que a veces cuando hablaba con amigos o con mi familia, yo decía que yo no consideraba tener hijos, entre otras cosas, porque yo no tenía una casa, ¿no? Y a mí se me parecía, bueno, yo sé que la gente igual lo hace, ¿no? Pero para mí yo consideraba que eso era algo, un requisito, ¿no? Algo para un mejor
calidad, desenvolvimiento y desarrollo calidad de de la vida. familia. Exacto, exacto. Entonces, tener una casa, creo que pensaba en eso, en poder tener una casa. Y yo tenía muy claro que en Cuba yo no iba a poder tener una casa. ¿No? Era algo que yo ni siquiera me planteaba, era imposible, no había manera de calcular cuánto habría que ahorrar, cuántos años para comprarse una casa. Otra expectativa era con mi salario, no tener que estar haciendo malabares para garantizarme mi vida y poder ayudar a mi familia en Cuba. Y después uno empieza a incorporar otras expectativas ya más elitistas, si tú quieres, yo quiero irme de vacaciones, quiero ir a un lugar con playa, quiero un lugar con bosque, quiero irme de mi ciudad en mis vacaciones, quiero pagarme un viaje, irme y desconectarme de lo que me rodea cotidianamente, quiero conocer otros países también, Mm. cosas como esas. Fueron incorporándose a Van tus creciendo las anhelos. expectativas. Sí, sí, Exactamente. sí, así. Oye, y ya mencionaste que hiciste aquí tu doctorado, o sea, siguió todo este proceso, pero actualmente, a qué te dedicas? ¿Qué haces aquí en México? Después de la maestría me fui al doctorado, que fue una elección entre las limitadas opciones que yo tenía. Yo creo que en ese momento mis opciones eran hacer un doctorado, regresarme a Cuba, porque yo pensaba que iba a ser sencillo encontrar un trabajo, pero no fue sencillo, no lo encontré. Entonces la opción fue el doctorado. Y después del doctorado, yo me fui a hacer un postdoctorado porque tampoco encontraba trabajo. Es tan complicado que igual otra vez me vi frente a las opciones de o me regreso a Cuba porque pues, lo que pasa también cuando emigras es que el red de apoyo se vuelve muy pequeña o inexistente. Entonces yo no tenía una tía a la que decirle, oye, me quedo en tu casa hasta que encuentre trabajo, ¿no? Era o encuentro trabajo o me regreso a Cuba. Bueno, hay una opción de hacer una beca postdoctoral. Entonces, digamos que este camino ha sido un poco, sí han sido elecciones, pero han sido elecciones ahí medio impuestas por las condiciones también, lo cual estaba muy bien, ¿no? Yo ahora digo, ay, qué padre que eso pasó, qué bueno que eso pasó, pero en el momento en que tomé la elección no era lo que yo quería. Hice ese postdoctorado y luego concurso por una plaza en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y aquí soy profesora investigadora en el área de comunicación. Entonces, digamos que estoy vinculando tanto mi licenciatura que hice en Cuba, que es de periodismo y de relación con la comunicación, por supuesto, y los posgrados que son de forma en investigación y docencia. Es lo que haces actualmente. Y sé que estás en tu cubículo, en tu universidad, y veía por ahí atrás una banderita, a ver si me la puedes mostrar, una Aquí banderita, tengo una banderita cubana, allá arriba ahí está. está, ajá, que te No, pero acompaña. acá es un cuadro que me regaló una amiga también pintado por ella, Ujú. de Cuba. Y a eso voy ahora en esta parte de la entrevista, ¿no? Estás aquí establecida, tienes un trabajo sólido, obviamente, pues muchos títulos que ya te acompañan y que te ha dado también la estancia en México, ¿no? Ha sido parte de tu estadía aquí en México, pero con tu país de origen, ¿cómo son esos vínculos que están ahí, que se mantienen, aunque ya te hayas establecido y ya te sientas de alguna manera también parte de este país? Bueno, en mi caso, los vínculos yo creo con mi familia se mantienen muy estrechos, ¿no? Todo lo estrecho que permite la distancia física. Yo desde que vine regresaba a Cuba periódicamente, 2 veces en el año, una vez en el año al menos, a estar con mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mis tías, con mi abuela, con mis primos, con esa familia, digamos, como que la más cercana, ¿no? Con la que siempre mantuve ese vínculo así estrecho, ese vínculo pues se mantiene, estamos conectados a través de las redes sociales, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, ahí donde ellos me mandan parte de los apagones en Cuba. Y uno se mantiene al tanto, bueno, por la familia, eh, por amistades también, que luego cada vez son menos, pero queda alguna que otra persona por allá Ujú. que uno cuando viaja va a visitar y con quien te mantienes al tanto. Así que el vínculo es así, ¿no? A través de la comunicación, sobre todo, porque nos vemos poco. La verdad es que sí nos vemos poco. Pero si viajas cada cierto tiempo a Cuba. He estado tratando de cada año por lo menos ir para estar con mi familia. Sí.
Y como para nosotros los cubanos, este tema de la emigración, y sobre todo creo que para nuestra generación se volvió algo tan cotidiano, tan nuestros amigos, nuestros familiares, conocidos, compañeros, etcétera, ¿no? Tenemos como muchas reflexiones, canciones, poesías, o sea, tenemos mucho alrededor del tema de la migración en nuestra cultura, ¿no? Yo quiero también que reflexionemos sobre eso porque es un tema que he estado abordando, el tema de la nostalgia, del duelo, de las pérdidas al estar lejos de casa, esa casa, ese hogar natal, ¿no? Que es tu país de origen. ¿Para ti ha habido duelos, pérdidas, insatisfacciones en este proceso? 12 años después, si le echas un vistazo a eso. Sí, claro, ya sabes que con el tiempo uno va reformulando sus recuerdos, ¿no? Cambian esas memorias, pero yo recuerdo que cuando yo llegué a México, que yo estaba muy feliz, todo lo que yo descubría me encantaba. Yo no encontraba, hasta mucho después empecé a encontrar cosas que ya empezaron a no gustarme tanto, pero al principio para mí todo era maravilloso, todo era bonito, todo me gustaba. Y yo decía, yo es que yo no extraño nada, que yo no extraño, yo me siento como si aquí hubiera nacido, pero yo soñaba casi todas las noches con Cuba. Yo soñaba que estaba en La Habana, yo soñaba que estaba en casa de mi abuela con mis tías, yo soñaba que estaba en la playa, en el mar. Se me hacía raro, pero como que no pensaba tanto en eso. Y un día platicando con una amiga, migrante también, de otro lado, de Serbia, que ella sí extrañaba mucho su país, ¿no? Y yo le digo, no, pues yo no, pero sabes, sueño casi todas las noches con Cuba. Y me dice, ay, ¿por qué extrañas? Claro, o sea, porque en tu subconsciente sí está como esa necesidad, ¿no? Porque además yo vivía en un lugar que no tenía mar. Y yo eso sí soy consciente que lo echaba mucho de menos siempre. La ausencia del mar, de que donde yo vivía y donde trabajaba, donde quiera que tú volteabas, ahí estaba el mar. Y aquí a veces yo tengo una ventana aquí al lado y miro por la ventana y me hago la idea así de que detrás de las montañas hay unas montañas muy bonitas aquí. Yo, ¿cómo es posible que aquí, detrás de las montañas, no está el mar? En Cuba, donde quiera que tú vas, detrás de las montañas está el mar, ¿no? Y aquí como que no, no necesariamente. Entonces, ella como que me confrontó con eso y yo dije, bueno, a lo mejor sí, lo que pasa es que uno tiene la idea de que extrañar es estar triste y de que la Ujú. nostalgia es algo triste. Y no, no necesariamente. Entonces yo estaba muy feliz, estaba asimilando muy bien toda mi nueva circunstancia, pero claro que había como esta conexión de una nostalgia pues bonita, ¿no? O de aferrarse a lo mejor a esas cosas eh, bonitas de Cuba, o esas cosas con las que uno conecta, esas cosas, ¿no? Porque pues uno en Cuba se va al mar a festejar y se va al mar a pensar y se va al mar a enamorarse, ¿no? A todas estas cosas, ¿no? Entonces, sí, claro que la nostalgia estuvo ahí al principio, aunque yo no sabía reconocerla bien. Después, claro, uno piensa en otras cosas, como en cosas que te pierdes, en momentos en los que no puedes estar con tu familia, en momentos en los que no puedes estar con amigos, en momentos en los que quisieras que ellos estuvieran contigo, sentirte acompañada, que son parte de este proceso, ¿no? De cosas que uno no viviría si no dejara su país. Sí, creo que en cada logro, en cada cosa que uno consigue, en cada festejo, pero también en cada situación difícil, en cada momento en que te sientes frustrada, en que estás deprimida, en que estás ansiosa, en que estás enojada, de alguna forma sabes que no puedes compartir eso con las personas más cercanas a ti, Ujú. como una soledad, ¿no? En la migración. Haces nuevos amigos, claro, pero generalmente son personas de aquí, que no pueden comprender ciertas cosas del ser cubano, del ser una cubana que vive fuera de Cuba. Intento explicar esas cosas, ¿no? A una amiga, a mi pareja. Pero luego cuando lo hablas con una cubana o con un cubano, no lo tienes que explicar, ¿no? Ujú. Ahí, porque vivimos las mismas cosas, porque nos enfrentamos a situaciones similares también. Entonces, supongo que hay un duelo que es perenne, constante, ¿no? Que es el de ya no tener esa conexión con las Ujú. personas que compartieron contigo una cultura, una historia, unas condiciones de vida, y en el que te vuelves en diferentes momentos, ¿no? A lo largo de tu vida a sentir solo y a extrañar eso, esas cosas, ¿no?
Yo creo que mi experiencia ha sido una nostalgia en general feliz. Esta idea de que no es un recuerdo que me deprime, como yo sé que hay mucha gente que vive ese desarraigo, pues no tan felizmente, ¿no? La gente está triste porque no puede hacer y quiere todo el tiempo regresar a Cuba, pero no pueden o no quieren tampoco, ¿no? Supongo que debe ser muy difícil eso de, bueno, estoy aquí, pero en realidad mi mente está en otro lado. Yo afortunadamente estoy feliz estando aquí. Ujú, Me hace feliz estar aquí. Y esa nostalgia de Cuba también me trae felicidad, ¿no? Y ujú. son recuerdos bonitos. Cuando yo los comparto con mi pareja, por ejemplo, siempre termina en una risa, ¿no? Aunque sea algo un poco triste, aunque sea un recuerdo de los 90 por ejemplo, que fueron tan oscuros, sin electricidad como ahora, eh, siempre termina en risa, ¿no? Porque uno tiene esta capacidad de no dejarse abrumar demasiado por las circunstancias difíciles, ¿no? Ujú. Y creo que eso nos ha ayudado como migrantes también, yo creo, nos ayuda. A ese punto yo quería llegar porque has dicho cosas bien interesantes de cómo se viven esos procesos de duelos o de pérdidas que no siempre se llegan a reconocer porque no hay un ritual específico, no es como el duelo ante la muerte, cosas así que hay rituales sociales que nos indican de alguna manera ciertos protocolos a seguir. Para estos procesos es diferente, a veces ni siquiera se les reconoce como tal. Bajo esos términos, pero sí hay cosas que ayudan a sobrellevarlo y has mencionado varias. ¿Tú cómo en qué te refugias? ¿En la música, en la comida, en hablar con otro cubano, en recuerdos? ¿En qué te refugias cuando quieres un poquito, digamos, quitar ese gorrión, ¿no? Esas nostalgias que pueden llegar de pronto. Fíjate que tú decías la muerte, ¿no? Y efectivamente tenemos unos rituales muy específicos para cerrar ese ciclo. Ujú, Pero la migración, ¿cómo? ¿Cómo haríamos? Es permanente, o sea, mientras estás vivo y estás viviendo en otro país, eres un migrante. exactamente. O sea, yo no sé si me voy a naturalizar alguna vez, yo creo que sí, pero aún así yo, o sea, nunca vas a poder cambiar ni en los documentos ni en tu historia que tú naciste en otro país. Y en nuestro caso que crecimos y nos formamos en otro país, y yo ya vine grande, ¿no? Tu personalidad se forjó en otro país. Personalidad se fue en otro país. Y esas marcas, por más que uno se mimetiza aquí muchísimo, Ujú, porque tienes que hacerlo en parte y en parte porque lo quieres y lo necesitas, hay marcas que no se borran nunca de tu cubanidad, ¿no? Si ujú, lo queremos llamar así. Y a esos elementos cubanos uno regresa constantemente, a veces por necesidad y a veces por voluntad. A la comida, por supuesto, regreso. Yo no cocino comida cubana constantemente, pero a veces, si quiero hacer una reunión, si quiero invitar amistades cubanas o mexicanas, hago comida cubana, ¿no? Si un día tengo antojo de comida cubana, voy a algún lugar donde vendan comida cubana. La música, yo, fíjate, es curioso, yo sigo escuchando la música que yo dejé de escuchar cuando vine para acá en 2013. A mí me cuesta mucho incorporar música nueva. ujú. Entonces, sí tengo amistades que están al tanto así como de las nuevas figuras, de los nuevos hits de la música cubana, y yo la verdad no mucho. Pero sigo consumiendo esas canciones y esos cantantes a los que yo era fan cuando salí de Cuba, eso sí. Ujú. Y me he traído cosas de Cuba que tengo en mi casa, recuerdos, adornos, cuadros, cosas que yo tenía en Cuba y que he rescatado para tener acá. Y tengo pues también algunas amistades que desde entonces que hemos confluido en México y que mantenemos contacto también. Y eso es Ujú, como acercarse también a un pedacito de Cuba, ¿no? Dice mi pareja que es de México que cuando yo me junto con otros cubanos, yo empiezo a hablar diferente, empiezo a hablar como, más como cubana. ujú. Y es así, Entonces, ¿eh? Es así. son cosas que en tu subconsciente, en tu cabeza, no lo sé. Eh, ¿Y a qué otras cosas podría decir? Y Eh, apoyos, mediante el apoyo a tu familia, por ejemplo, que puedes brindarle desde aquí, que tal vez no hubieses podido brindar si estuvieras en Cuba. Es una manera también de sobrellevar esta distancia, esta nostalgia.
Claro, hay una satisfacción ahí enorme cuando uno eh, puede ayudar un poquito a la familia que está en Cuba, que se quedó en Cuba por elección o porque no ha tenido la opción de encontrar una oportunidad para irse a otro lugar donde puedan vivir mejor. Y aquí yo te decía que aquí se trabaja mucho, pero sí, a mí me da mucha satisfacción cuando yo agarro mis ahorros, que me costó mucho, me costó mucho hacer, y les mando algo que ellos necesitan, ¿no? Y a veces ni siquiera cosas que necesitan, sino como algo que les pueda dar una alegría, ¿no? Algo que en medio de la situación tan difícil, complicada, abrumadora que hay en Cuba ahora mismo, que puedan tener esa alegría. Y es una manera de decirles también, no me olvido de ustedes, ¿no? O sea, me va bien, pero me sigo preocupando por ustedes, les agradezco muchísimo todo lo que hicieron por mí, porque uno está aquí también por el apoyo y el soporte que le dio la familia durante Ujú, muchísimos años, ¿no? Durante casi 30 años. El aporte más directo, ¿no? O el apoyo más directo. Y ahorita, bueno, yo sé que están ahí también. Si uno necesita hablar, si uno necesita algo, pero sí es también una manera de, bueno, no puedo estar ahí, a lo mejor lo que necesitas es que te apoye con algo concreto, porque no tienes agua, que salga a buscar agua, bueno, eso no lo puedo hacer, ujú. pero si puedo hacer esto otro, esta otra ayuda económica, bueno, pues es una manera también de hacerse uno presente. Muy bien. Y hemos transitado por varios temas en esta conversación, desde cómo llegaste, qué haces aquí, cómo han sido estos procesos, cómo sobrellevas toda la nostalgia, el duelo, la pérdida, etcétera, ¿no? Pero también quiero que hablemos de satisfacciones, o sea, ¿estás satisfecha después de 12 años de estar aquí? Yo estoy muy contenta. Yo estoy muy satisfecha por todo lo que he logrado, la verdad. Me tengo que felicitar. Ujú, Ha habido momentos súper difíciles, yo te mencionaba, había momentos en los que yo decía, bueno, la opción es, una de las opciones es regresar a Cuba. Y no era algo que yo quería hacer, pero tampoco era algo que descartaba del todo. O sea, no ujú, era como, yo decía, bueno, igual hay personas que intentan emigrar y no les va bien y no les funciona por diferentes razones y bueno, pues está tu país para regresar y está tu casa y está tu familia, ¿no? ujú, Y yo pensaba encontraré la manera, ¿no? De que esto no sea una frustración irreparable. Pero yo quería quedarme en México por las razones que hemos hablado, porque yo me sentía bien aquí. O sea, yo siempre me he sentido bien recibida a casi todos los lugares a los que he llegado, fue muy noble con la recepción de migrantes en general. ujú, A lo mejor más con esto que tú llamas migración calificada, a lo mejor más con esa migración, claro. Eh, y yo he tenido ese privilegio y lo he aprovechado también. Pero sí, estoy contenta, estoy satisfecha y la verdad es que me haces esta entrevista a lo mejor en el mejor momento. Si me lo hubieras hecho hace 4 años, yo probablemente te diría otra cosa. Estaba muy ujú, estresada, estaba muy frustrada, sentía que todo lo que había hecho no me llevaba a ninguna parte, que no importaba todo lo que yo hubiera estudiado y todo lo que me hubiera esforzado, no lograba encontrar trabajo. Pero pero uno persevera, ¿no? Uno dice, tiene que pasar finalmente algo bueno, si insisto, insisto, lo voy a conseguir en algún momento. Y bueno, llegó esa oportunidad, yo no quiero de ninguna manera romantizar la búsqueda o mi historia o esta trayectoria, como que a todo el mundo le pasa así, ¿no? Desgraciadamente, no a todo el mundo le pasa así, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en España, ni en otros ujú, lugares. Está muy difícil el mundo, vivir la vida. ujú. Pero yo estoy contenta en este momento. Estoy en un momento de plenitud. Me dijo una amiga el otro día, ¿estás en un momento de plenitud? Y yo, pues, la verdad no lo había pensado así, pero sí. Ujú, Y qué bueno, y pues aprovecharlo porque ya sabemos cómo es la vida, ¿no? ujú. Y en ese sentido también, los obstáculos, ¿cuáles crees que han sido los principales que has superado, has tenido que superar? O en los que te has ante los que te has tenido que superar. Sí.
Yo creo que hay un obstáculo así en macro grande, invisible pero presente, que es el de los choques culturales. Ujú, El de tener que adaptarte a vivir en un país en el que no creciste y donde entonces en la familia no te enseñaron así cosas básicas de la interacción, de la convivencia, hasta de los tonos de voz. Ese tipo de cosas, cómo interactuar, cómo insertarte de manera positiva. eh, en una sociedad que vas conociendo muy lentamente, muy poco a poco. Creo que eso, y ese es un proceso que no termina. Siento que yo, por más que conozco México bastante y que me he insertado y que convivo con personas de aquí constantemente, y no tanto con personas de Cuba, eh, bueno, pues todavía hay cosas que se me escapan. Todavía hay ujú, cosas que tengo que aprender de lo que significan ciertas cosas, ciertas palabras, ciertos modos de decir las cosas, ciertas actitudes, de cómo comportar. Y bueno, otros obstáculos, el tema de la nacionalidad cubana ha implicado para mí ciertas situaciones complicadas de trámites, por ejemplo, de no ujú, poder abrirte una cuenta en cierto banco por tu nacionalidad, de ujú, que no puedes, de que obtener una visa para cierto país es complicado porque tu ujú. nacionalidad es cubana, no importa que tengas una residencia permanente en México. Y a veces ni Eh, otro pasaporte, a veces ni siquiera otro exacto, pasaporte. que no puedes hacer eso, ciertas gestiones o acceder a ciertas cosas porque eh, por tu nacionalidad. Esas han sido mínimas, la verdad, pero están ahí. Y otros, bueno, pues insertarte en el mercado, insertarme en mi caso en el mercado laboral. Sí, sí fue muy difícil, muy difícil. Ujú. Siempre hay ciertas desventajas cuando te enfrentas a estos procesos llegando de otro contexto, otro país, otra cultura, Ujú. etcétera. Eso, y yo creo que también el tema de las redes de apoyo en situaciones clave en las que uno Ujú, tiene que arreglársela solo. ujú. Muy bien. Y algo que me gustaría ya tocar para cerrar es Ujú, este tema que mencionaste también en varias ocasiones, que la migración es un proceso que te acompaña toda la vida, ¿no? No es un proceso que dices, inició y terminó, no, te acompaña toda la vida, ¿no? ujú. Entonces, en ese sentido, ¿dónde tú te concibes en un futuro? Ya me has dicho que incluso en algún momento valoraste la opción de regresar a Cuba, pero ¿esto se mantiene de manera temporal o incluso de manera definitiva en un futuro o te concibes aquí? ¿Cómo te ves tú en ese sentido? Mm. Mira, en este momento yo creo que yo no regresaría a vivir a Cuba. Creo que volvería siempre a Cuba a ver a mi familia, pero a vivir yo creo que no. Pero la vida da muchas vueltas. Entonces, la vida es muy cambiante, te pone ante situaciones que tú ni imaginabas. Y no sé qué pueda pensar yo en 10 años, si vivo 10 años más, o en 15 o en 20 o en 30. Eh, pero en este momento no. En este momento yo creo que no, no sería una elección que yo tomaría en las circunstancias actuales por lo que he conseguido aquí, por lo que tengo aquí, por cómo me siento aquí, pero también por cómo está la situación en Cuba. Creo que la vida en Cuba es muy difícil en estos momentos, la gente la está pasando mal, no se ven, no se avistan opciones de cambio para mejoría. Ujú, Y más allá de los problemas económicos, que yo creo que es lo más grave, eh, hay muchas cosas que reconstruir en Cuba. Hay muchas cosas que reconstruir en Cuba y que yo creo que primero tiene que haber la mejoría económica para que después se empiecen a reconstruir otras cosas muy dañadas en la sociedad cubana. Y yo creo que no estoy lista para enfrentarme a ese tipo de cosas, ¿no? Para exponerme a ese tipo de cosas. Y esto es seguramente muy egoísta, pero es lo que Es pienso en ahora este momento. Sí. tu sentir en estos momentos que como sabemos son cosas que se van moviendo, ¿no? Con el paso del Ay, tiempo. pican, claro.
Muy bien, José. Bueno, ya vamos a cerrar. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en esta conversación extensa, profunda, en el que compartimos ahí muchas coincidencias en estos procesos. Mm. Y ya para así cerrar, ¿qué le dirías tú hoy, 12 años después, a alguien que a lo mejor está iniciando este proceso muy similar al que viviste tú, ¿no? Llega a Ujú, estudiar una maestría o un posgrado aquí en México específicamente. ujú. Yo creo que le diría que aproveche muchísimo todas las oportunidades de estudiar un posgrado fuera del país, Ujú, que, que se esfuerce desde el primer día porque mm, suceda lo que suceda después, ese disfrute y ese aprovechamiento se quedan con uno. Y que si decide el camino de quedarse, bueno, pues que sepa que es difícil, pero que es posible y que si tiene que regresar por voluntad o por necesidad, también uno tiene un país, ¿no? Al ujú, que por más difícil que esté la situación, pues va a encontrar ahí siempre alguien que te abra la puerta, sea tu familia, o sea un amigo, una amiga. También regresar al país de origen no es para nada, o no tiene que ser un fracaso o un retroceso en tu ujú. vida. Exactamente. Y si no, ahí está, acompañándonos en forma de banderita, en una taza, en un plato de comida, en un recuerdo, en una imagen, pues siempre va con uno. Así. Muy bien, muchísimas gracias, José, por Gracias a ti. contarnos tu historia aquí en Voces en Movimiento. Y bueno, ya sabes que es un espacio que está abierto para historias como la tuya y pues todos aquellos que quieran hablarnos sobre su experiencia de haber emigrado. Muchas gracias Muchas y gracias. Un hasta gusto. luego. Adiós. Chao.